recibir ahora a Eduardo Fernández de APYME. Vamos a hablar con él cómo está el sector, porque una de cada 4 empresas industriales anticipa que despedirá personal en los próximos 60 días. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por recibirnos. Bueno, Por favor. contanos, Eduardo, ¿qué expectativas hay para el sector de las pymes? Bueno, el 2024 fue un poco complicado, ¿no? ¿Qué se espera para este 2025? Bueno, cuando uno mira las noticias económicas, evidentemente el 2024 transcurrió en medidas que no fueron para las pequeñas y medianas empresas y resintieron la actividad. Al empezar el año 2025, lo que los empresarios empiezan a ver es cómo se puso el acento en lo económico, en lo macroeconómico, en el sector financiero y esa estabilidad que era deseada por todos, pero con un altísimo costo en el nivel de actividad, en el nivel de ingresos y en una nueva composición del consumo a partir de los sectores de ingresos fijos, que son los sectores que alimentan el mercado interno donde las pymes viven. Así que ahora vemos todo lo que está sucediendo en lo económico, Ujú. como las expectativas de que esta estabilidad de por sí va a provocar crecimiento y vemos también los dirigentes, sobre todo, que estamos obligados a seguir esa actividad, como la actividad económica que algún funcionario o el mismo presidente dice que se está reactivando, en realidad en las pymes no tiene, ni en el sector industrial, manufacturero, un claro reflejo, o en el caso de la construcción tampoco, y la sostenibilidad de un valor del dólar como objetivo, alterando también a partir del ingreso de importaciones que batieron un récord Ujú. en el mes de enero, y sobre todo con productos que son intermedios, es decir, donde ya empieza a entrar, a pesar de que las medidas venían desde el año pasado, se Claro. empieza a implementar. Todo eso hace que el empresario empiece a visualizar con preocupación, además de la cuestión institucional, que también influye en las decisiones, y como algunos anuncios no se corresponden tampoco a la defensa de los sectores productivos en el marco de lo que seguramente ustedes como canal económico vienen reflejando, una guerra económica internacional. Ujú. Así es, Eduardo. Bueno, uno de los objetivos que, bueno, ha anunciado este gobierno también es la baja de impuestos, ¿no? La carga tributaria, de la cual también las pymes forman parte. Siempre dialogamos que es el sector que tiene esta carga impositiva. ¿Sería una medida que comience a aliviar quizás el sector? Y también te quería preguntar si ya no sería tarde de alguna forma, teniendo en cuenta que, como bien mencionabas, las importaciones están ingresando al país. Las importaciones están ingresando, además escuchamos con ¿Se tendría alguna que haber hecho antes, digo, sorpresa. esta modificación? Sí, tendría, pero sobre todo reorganizar el sistema tributario Ujú. en el sentido de que la obtención de los recursos esté de acuerdo también a el sector es el contribuyente, y si contribuye esto a un desarrollo económico. Si no se toma el desarrollo económico y una mejor distribución de la renta, es evidente que las modificaciones impositivas son parches que a veces llegan tarde, como usted bien dice, Liliana, pero que inobjetablemente no van a mover el amperímetro, Claro. porque si seguimos, y las modificaciones impositivas que hemos tenido ahora es gravar, por ejemplo, con impuestos a las ganancias, a los sectores del trabajo,
Ujú. si hemos tenido que un alivio de los créditos patrimoniales, si vemos que las rebajas de retenciones tienen un tiempo determinado y son solo para objetivos de recolectar divisa y duran esa rebaja hasta junio. Si no vemos una discusión con los gobiernos provinciales o una coincidencia de qué sectores son a los que hay que promover, ayudar y cómo redistribuir la carga impositiva entre municipio, provincia y nación, nosotros haríamos mal como dirigentes empresarios intervenir sin una discusión integral y diciéndonos si solamente queremos pagar menos impuestos, pero Ujú. queremos saber también cómo van a ser los servicios, cómo van a ser las comunicaciones, cómo van a ser el costo de la energía si tenemos a provincias desfinanciadas o municipios que tengan también esas necesidades. Nosotros vivimos dentro de la comunidad y las pymes fundamentalmente distribuidas nacionalmente. Claro, es necesario que también integren a las pymes en esa mesa de discusión, también para que ustedes puedan contar bueno, las problemáticas que están teniendo a nivel económico. Eduardo, hay que trabajar mancomunadamente, digo, con la industria local también. Fíjese, discutir temas productivos o comerciales o de servicios sin incluir al sector mayoritario, estamos hablando que más del 95% de las unidades de producción, comercio o servicios, sea agropecuaria Ujú. o sea manufacturera, tienen un tamaño de una pyme y las que están sufriendo las consecuencias son estas unidades. Cuando se ven la cantidad de empresas cerradas al mes de noviembre, vemos cuando vemos los datos que la mayoría son pymes. Cuando vemos los despidos también, vemos cómo es la pyme la que trata de retener a sus empleados porque es parte de capital de trabajo. Entonces, jugamos un rol, no planificar y no entrar en discusión. Por ejemplo, en las integraciones que hacen a mercados comunes, que incide tanto en Argentina y como en todos los países del mundo, en un marco internacional tan conflictivo, que esté ausente las pymes me parece todo un despropósito y es la Ujú. que más rápidamente refleja cuando hay una mejora de la actividad, es la que más empleo da y es la que mejor adopta y se adapta a los cambios. Pero hace falta un plan y lo que no vemos como dirigente empresario y como el empresario pyme, que existe este plan y hay una obsesión por las cuestiones Claro. macroeconómicas, esperando que luego todo surja a partir de algún milagro que ya hemos vivido. Los que Ujú. tenemos algunos años, y nos tocó los años 70, los 90 y el 2000, sabemos qué es lo que pasa con la actividad productiva y sobre todo para la micro, la pequeña y la mediana empresa. Ujú. Bueno, si tenemos que hablar de la actividad productiva, ¿qué pasa con los puestos de trabajo? ¿Cuántas modificaciones hay? ¿Cómo están manejando eso, Eduardo? Bueno, dentro de la pérdida de puestos de Ujú. trabajo, sacando al sector estatal que viene excluyendo trabajadores y contratos, el sector manufacturero también lleva más de 120.000 puestos. Es cierto que el de la construcción es el que más incluido, Sí. pero es empleo privado. Además del costo humano, es el costo económico. Todo eso y una adecuada recomposición de los pasivos y de los profesionales y del sector independiente, todo eso es mercado interno. Ujú. Y si a eso tenés una pisar el valor del dólar que ha ocasionado esta fuga de recursos, no solamente en balanza comercial, que son las compras del turismo de compra que volvió otra vez a nuestro país, sino escuchamos a nuestros colegas de las provincias fronterizas, cómo es el viaje de compra y cómo los comercios están sufriendo esa situación
y a veces se han manejado con la posibilidad de financiamiento, es decir, lo único que le quedaba, pero eso también tiene un límite. Y Claro. si tenemos un Estado nacional que está ansioso, que ustedes los escucho a veces y marcan cómo es el nivel de reserva, la necesidad de absorber, y vemos que otra vez para mantener este carry trade y mantener que haya algún atractivo para liquidación de exportaciones, se mantienen tasas relativamente altas para este nivel inflacionario, que tampoco favorecen a la actividad productiva, y se hace selectivamente el financiamiento, y usted va a ver que son las grandes cadenas comerciales o algunos grandes emprendimientos los que pueden o se adueñan también de la capacidad de crédito de nuestro sistema financiero. Ahora, Eduardo, con esta entrada de productos finales en esta apertura de importaciones, ¿hay riesgo o puede pasar de que muchas pymes cierren para dejar de producir y directamente adquirir estos productos que llegan desde el exterior? ¿Esto ya se vivió? Ya se vivió lamentablemente hace poco. Nosotros tuvimos un ministro de producción del año 2015-2019, me tocó a mí ir en una delegación, sobre todo con industriales textiles, de la alimentación, que nos sugirieron usar la infraestructura que teníamos para distribución, almacenaje y comercialización para importar, Claro. es decir, para dejar de producir. Ujú. Y hoy todas las señales van indicando a esto. Cuando escuchamos en el discurso del presidente que nos dice que esta integración al mundo va a permitir que nosotros le vendamos a 8.000 millones de habitantes que están fuera de nuestra frontera, nosotros nos miramos la cara, quién es el que está en capacidad de hacerlo y cómo los precios relativos internos, que en lo que hace, por ejemplo, a transporte, energía, Claro. tienen algún grado de comparación, cuando las grandes potencias no solo tienen costos menores, sino que la subsidian para la producción propia. Es decir, todos los modelos económicos, incluso el de Estados Unidos, con el que Ujú. existe una afinidad de la actual administración, defienden el trabajo como eje principal, y para eso subsidian a las empresas que tienen sector productivo. Entonces, cuando usted me dice, claro que influye, y la Subsidian y aplican expectativa que hay, aranceles también, ¿no? y aranceles. Y es Ujú. decir, por eso nosotros, usted cuando le dice a un empresario argentino, póngale el rubro que sea, maquinaria agrícola, metalmecánica, vinculado a la industria automotriz, industria alimenticia, con la que tendríamos que ser muy competitivos, que yo he tenido oportunidad de actuar sobre ese rubro, la verdad que cuando lo ve y ve cuál es la política de integración, no sabemos. El Mercosur, si le va a dar acta de función. Con la Comunidad Económica Europea, en el marco de una guerra económica con Estados Unidos. La actitud de China, que es un gran comprador. Y Sí. nosotros a la deriva sin saber cuál es la política. Pregúntenle a un empresario si sabe cuál es la política hoy nacional a mediano plazo de integración y hacia dónde comercializar. Le pueden decir, exporte, va a exportar lo que consiga de oferta, productos primarios generalmente, y que por una cuestión mundial estén en una situación competitiva, y no por costos competitivos de productos elaborados nuestros. Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, Liliana, siento no ser más optimista, pero van a decir que doy solamente malas noticias, No, no se pero preocupe. basta ver la realidad. Las perspectivas, por lo menos para este comienzo de año, no son tan buenas. Vamos a seguir de todas formas en contacto y analizando, como siempre, todo lo que pasa en el sector de las pymes.